¿Sabías que algunas de las mayores leyendas del rock no solo cambiaron la música, sino que vivieron al límite hasta que eso los consumió? Desde la guitarra electrizante de Jimi Hendrix hasta la voz profundamente desgarradora de Amy Winehouse. Estas son las 25 peores adicciones de la historia del rock and roll. 1. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix no solo tocaba la guitarra, la convirtió en algo de otro mundo, doblando los sonidos de formas que nadie creía posibles. Redefinió el instrumento, creando sonidos nunca antes oídos, usando la distorsión y la retroalimentación como herramientas de su propio taller sónico. Pero detrás del genio había un hombre que se ahogaba en un cóctel de sustancias y hábitos temerarios. Rara vez se le veía sin LSD o anfetaminas en el cuerpo, viviendo en un mundo borroso y caótico de creatividad y destrucción. Cuanto más profundo caía, más errático se volvía, con presentaciones que oscilaban entre la genialidad y el desastre, impulsadas por la intoxicación. Los que lo rodeaban intentaron intervenir, pero la espiral descendente fue imparable. En 1970, con solo 27 años, fue hallado inconsciente en un apartamento en Londres, habiendo muerto asfixiado por su propio vómito tras una mezcla letal de barbitúricos. Su muerte fue un final repentino y trágico para una carrera que apenas comenzaba y sacudió por completo a la industria musical. 2. Janis Joplin. Janis Joplin no solo cantaba, se arrancaba el corazón y lo lanzaba en cada nota. Su voz era cruda, quebrada por la emoción, empapada en dolor e imposible de ignorar. No era solo otra estrella del rock, era una fuerza, una explosión de energía que podía sacudir una habitación entera. Pero detrás de ese fuego había algo mucho más oscuro. Una infancia marcada por el rechazo y la inseguridad dejó heridas que nunca logró sanar, y cuando llegó la fama, el alcohol se convirtió en su más fiel compañía. Podía ser magnética un momento y completamente autodestructiva al siguiente. Sus vicios la consumieron, y cuanto más intentaba ahogar a sus demonios, más fuertes se volvían. En 1970, se convirtió en otra víctima del exceso, hallada sin vida en una habitación de hotel con una aguja a su lado. A los 27 años, había tocado la cima y se estrelló con brutalidad. ¿Brilló demasiado fuerte o fue simplemente otra víctima del mundo que la convirtió en famosa? 3. Jim Morrison. Jim Morrison no vivía la vida, se la devoraba. Era mucho más que el líder de The Doors. Era un poeta, un loco, un visionario envuelto en autodestrucción. Sus letras pintaban cuadros de rebeldía, de ir más allá de los límites impuestos por la sociedad, y él llevó esa filosofía más allá de la música. Las sustancias y el alcohol no eran solo diversión, eran su forma de abrir las puertas de la percepción. Tropezaba por la vida en una neblina de intoxicación, dejando caos a su paso. Los problemas legales lo perseguían, sus relaciones sufrían, y ni siquiera sus compañeros de banda lograban seguirle el ritmo. Su salud se deterioró rápidamente, y cuando escapó a París en 1971, ya era apenas una sombra de lo que había sido. Fue hallado muerto en una bañera, oficialmente por un fallo cardíaco, aunque quienes conocían sus hábitos sospechaban otra cosa. Nunca se le hizo una autopsia, dejando su muerte envuelta en especulaciones. ¿Encontró la libertad que buscaba o simplemente se perdió en su propia destrucción? 4. Keith Moon. Keith Moon no era solo un baterista, era un huracán humano. Sus presentaciones eran puro caos, llenas de energía salvaje y poder explosivo, pero su vida fuera del escenario era aún más destructiva. Vivía rápido, tocaba fuerte y no dejaba que ninguna fiesta terminara antes de tiempo. Destruía habitaciones de hotel, estrellaba autos y rompía todas las reglas. No consumía por diversión, lo hacía como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Sus locuras se volvieron legendarias, pero el daño era evidente. Cuando The Who alcanzó su apogeo, su batería comenzó a sufrir. Su fuerza imparable se había opacado por la constante intoxicación. Sus compañeros intentaron detenerlo, pero nunca fue suficiente. En 1978, el final no llegó con un estruendo, sino con un susurro. Una sobredosis silenciosa y solitaria de un medicamento que debía ayudarlo a dejar el alcohol. Tenía solo 32 años, un hombre que pasó su vida persiguiendo el caos, solo para ser destruido por aquello que más amaba. 5. Sid Vicious. Sid Vicious era la personificación del punk rock, ruidoso, imprudente y condenado desde el inicio. Apenas sabía tocar el bajo, pero no importaba.
Su imagen, su actitud, su desprecio por todo lo volvieron una leyenda. Pero para Sid, el punk no era solo un estilo, era una sentencia de muerte. Las sustancias ilegales fluían más seguido que la sangre en su cuerpo, y su relación con Nancy Spungen lo arrastró aún más al abismo. Eran inseparables, unidos por su amor al caos y la destrucción. Cuando Nancy fue hallada muerta en una habitación de hotel, apuñalada en el estómago, Sid fue el único sospechoso. Pero antes de llegar a juicio, las sustancias también lo reclamaron. En 1979, con apenas 21 años, fue hallado sin vida en un apartamento en Nueva York, reduciendo el sueño punk a un trágico cliché. 6. Kurt Cobain. Kurt Cobain no quería ser una estrella del rock. Él solo quería hacer música, no convertirse en un ícono ni lidiar con la maquinaria que lo devoró y lo escupió. La fama, la presión, las expectativas, lo detestaba todo. Las sustancias ilegales le ayudaban a silenciar el ruido, a anestesiar el peso de todo eso, pero nunca fueron una solución, solo una vía de escape lenta. El mundo lo veía como una leyenda. Él se sentía como alguien apenas sosteniéndose. Intentó luchar contra su adicción. Fue a rehabilitación. Trató de limpiarse, pero cada vez lo arrastraba de nuevo. Nirvana era imparable, pero Cobain se estaba desmoronando. Su cuerpo funcionaba en piloto automático, daba shows, sonreía en entrevistas, pero su mente estaba en otro lugar, uno más oscuro, donde por fin se hacía silencio. En 1994 ya no pudo más. Una escopeta, una dosis letal de algo y una nota que nadie ha logrado descifrar del todo. Su muerte no fue una sorpresa para quienes lo conocían. Fue más bien la última página de una historia que llevaba tiempo anunciando su final. 7. Layne Staley. Layne Staley no solo cantaba sobre el dolor, lo vivía. Su voz era cruda, atormentada, empapada de esa tristeza que solo siente quien sabe que no hay salida. Sabía que estaba muriendo mucho antes de que su cuerpo se rindiera, viendo cómo se apagaba lentamente. Alice in Chains se quedó en silencio mientras él se encerraba, dejando que cosas terribles lo arrastraran al abismo. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero él los alejaba. No quería que nadie viera en lo que se había convertido. Su cuerpo se volvió frágil, su voz apenas un susurro, su presencia casi inexistente. Solo quedaban él, su adicción y un vacío creciente que ninguna canción podía llenar. En 2002 se fue, solo, en su apartamento, rodeado de sustancias y la descomposición de una vida que pudo ser mucho más. Tenía 34 años, y el mundo ni siquiera se enteró hasta semanas después, cuando el olor obligó a alguien a entrar. 8. Scott Weiland. Scott Weiland tenía todo el talento del mundo, pero la adicción se encargó de que nunca pudiera disfrutarlo. Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, construyó imperios y luego los hizo arder. Rehabilitación, recaídas, arrestos, el mismo ciclo vicioso una y otra vez. Las sustancias no solo dañaron su salud, arruinaron su reputación. La industria se cansó de su imprevisibilidad. Sus compañeros de banda se hartaron de limpiar sus desastres, y los fans miraban con frustración cómo una de las grandes voces de su generación se ahogaba en exceso. Luchó por salir, pero las sustancias siempre encontraban la forma de volver, robándole cada nueva oportunidad. Lo echaron de su propia banda más de una vez, enfrentando la cruda realidad de que el talento no bastaba para mantener a la gente cerca. En 2015, su cuerpo se rindió. Una gira solitaria, una sobredosis final y otro ícono del rock que no logró escapar de sus demonios. Tenía 48 años y lo único que quedó fue un legado musical brillante y una interminable lista de ¿qué hubiera pasado si? 9. Amy Winehouse. Amy Winehouse no era solo una cantante. Era una fuerza de la naturaleza, una voz capaz de atravesar cualquier ruido. Pero su dolor era aún más fuerte. La fama no la salvó. La devoró entera, alimentándose de sus caídas y convirtiendo cada tropiezo en un titular. Las sustancias, el alcohol, las relaciones tóxicas, se estaba ahogando, y el mundo solo miraba. La rehabilitación no bastaba. Se limpiaba, recaía, lo intentaba de nuevo y se hundía aún más. Su cuerpo no pudo con tanto caos, y su mente tampoco. En 2011, su cuerpo dijo basta. 27 años. Muerte por intoxicación alcohólica.
y un legado musical que sigue sonando mucho después de que ella haya dejado el escenario. 10. Nikki Sixx. Nikki Sixx debió haber muerto una docena de veces. Vivía rápido, tocaba más fuerte y forzaba los límites de lo que un cuerpo humano puede soportar. Consumía todo lo que encontraba. No solo iba de fiesta, se destruía por completo. Llegó a estar clínicamente muerto durante 2 minutos por una sobredosis, pero de alguna forma volvió. Los paramédicos lo revivieron y en vez de tomarlo como una advertencia, lo convirtió en una medalla de honor. Su adicción alimentaba su música, su conducta temeraria, cada decisión que tomaba. Se creía intocable, hasta que ya no lo fue. Las sustancias intentaron llevárselo, pero él escribió su propio final. La sobriedad no fue fácil, pero lo logró, transformando su infierno en The Heroin Diaries, un manual de supervivencia disfrazado de advertencia. 11. Steven Tyler. Steven Tyler lo tenía todo: carisma, talento y una adicción desenfrenada que casi le costó la vida. No era exigente, solo estaba desesperado por mantener el caos encendido. Sus compañeros de banda organizaron una intervención cuando ya no podían soportarlo más, obligándolo a enfrentar lo que llevaba años evitando. Tomó tiempo, recaídas y desastres casi fatales, pero finalmente logró limpiarse. Aerosmith sobrevivió al desastre, y él también. No todos tienen una segunda oportunidad, pero de alguna forma, Tyler la consiguió. 12. Slash. Slash hacía gritar a su guitarra, pero fuera del escenario, eran las sustancias las que lo tenían por el cuello. Drogas, alcohol, todo era parte del estilo de vida, o al menos eso se decía a sí mismo. Hasta que su corazón casi se detiene, su cuerpo negándose a seguir soportando el castigo. La miocardiopatía le puso una cuenta regresiva a su vida, obligándolo a tomar una decisión: limpiarse o morir joven. Eligió sobrevivir apenas. Ahora toca sin veneno en el cuerpo, demostrando que algunas leyendas no se apagan. Renacen de sus propias cenizas. 14. Jerry García. Jerry García no era solo el alma de Grateful Dead, también era una bomba de tiempo. Su amor por las drogas y otros vicios lo arrastró, cuerpo y alma, a un lugar del que ninguna leyenda debería volver. Mientras los fans veían a un ícono libre y espiritual, él se observaba hundirse cada vez más en algo de lo que no podía escapar. La rehabilitación iba y venía, su salud se deterioraba, pero la música nunca paraba, hasta que ya no pudo seguir. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, intentando librarse de algo que ya se había incrustado demasiado. Para cuando llegó 1995, su cuerpo se rindió. Un infarto, en rehabilitación. Un final trágico que parecía escrito desde mucho antes. La música siguió, pero una gran parte de la historia del rock fue enterrada con él. Su adicción había sido una sombra durante décadas, y al final, ganó. La batalla terminó, pero el legado quedó, como recordatorio agridulce de un talento devorado por sí mismo. 15. David Bowie. David Bowie era más grande que la vida misma, pero en los 70 apenas lograba sostenerse. Se estaba ahogando en drogas. Su cuerpo se marchitaba y su mente le jugaba malas pasadas. Se encerró, alimentándose de pimientos rojos, leche y narcóticos, porque al parecer la nutrición básica era mucho pedir. La paranoia lo envolvió, su salud se desplomó y por un tiempo ni siquiera su genio parecía suficiente para salvarlo. Huía de sí mismo, perdiendo partes de quien era con cada dosis. Pero Bowie no fue solo otro adicto rumbo al desastre. Se aferró, salió del abismo y se reinventó. Su regreso, legendario. El costo, casi todo. La diferencia entre él y muchos otros de esta lista es clara. Escapó. No ileso, no sin cicatrices, pero escapó. Vivió lo suficiente para evolucionar, para ser más que el fantasma de sus excesos. Y por eso, sigue siendo uno de los más grandes. 16. Anthony Kiedis. Anthony Kiedis nunca tuvo una oportunidad real. Fue su propio padre quien le dio su primer vistazo a la autodestrucción, antes de que siquiera supiera lo que significaba. Desde entonces, fue una guerra constante contra la adicción, que lo descarriló una y otra vez. Los Red Hot Chili Peppers subían con sus subidas y caían con sus bajadas. La sobriedad no fue un camino recto, fue un desastre en zigzag, lleno de recaídas y remordimientos. Volvía a los viejos hábitos, arrastrando a su banda por el caos, y su cuerpo pagaba las consecuencias. Pero, de alguna forma, lo logró.
Eventualmente encontró cómo mantenerse limpio, y esa es la única razón por la que los Chili Peppers siguen en pie hoy. Sin sobriedad, no habría banda, ni legado, ni música para rescatar. Su lucha fue fea, implacable, pero sobrevivió. Y en el mundo del rock, eso ya es un logro. 17. Iggy Pop. Iggy Pop convirtió la autodestrucción en arte escénico. Salvaje, descontrolado y completamente temerario, no se conformaba con empujar los límites. Los destrozaba. Su romance con las drogas casi arruina su carrera antes de que tuviera la oportunidad de consolidarse. The Stooges colapsaron bajo el peso de su adicción y su cuerpo lo pagó caro. El síndrome de abstinencia lo golpeó con fuerza y en un punto su caos lo llevó hasta una institución mental. Pero justo cuando parecía destinado a un final trágico, apareció David Bowie con un salvavidas. Iggy lo tomó, salió del abismo y contra todo pronóstico alcanzó el estatus de leyenda. No solo sobrevivió, floreció. Su carrera tuvo una segunda vida, algo que muy pocos adictos logran. Y aún así, sigue siendo el recordatorio de cuán cerca está siempre el precipicio. 18. Brian Jones. Brian Jones era un genio, pero eso no te salva cuando la adicción ya te tiene atrapado. Ayudó a formar The Rolling Stones, pero las drogas y el alcohol lo convirtieron en el mayor problema del grupo. Era poco confiable, errático y cada vez más fuera de control. Faltaba a las sesiones, se perdía conciertos y se alejaba de la banda que él mismo ayudó a crear. En 1969, los Stones no tuvieron más opción que echarlo. Semanas después, apareció muerto, flotando en su propia piscina. Tenía 27 años, otra estrella del rock que se fue demasiado pronto. Otro ejemplo de cómo la fama y la adicción van de la mano. Su muerte no sorprendió a nadie. Era el final lógico de una historia que llevaba escribiéndose años. Las señales estaban ahí, brillando como luces de neón. Pero nadie pudo detener lo inevitable. Su brillantez no bastó para vencer a sus demonios, y al final, ellos ganaron. 19. John Bonham. John Bonham tocaba la batería como si estuviera poseído, pero el verdadero demonio era el alcohol. Su forma de beber no era un problema, era una bomba de tiempo. Apenas podía funcionar, mantenerse en pie o terminar un show sin desmoronarse. Led Zeppelin trató de sostenerlo, pero nadie pudo salvarlo de sí mismo. En 1980, tras beber una cantidad absurda de vodka, se quedó dormido y se ahogó con su propio vómito. Así, sin más, uno de los mejores bateristas de todos los tiempos desapareció. Led Zeppelin decidió no seguir sin él, demostrando que ni los titanes del rock están a salvo de la destrucción de la adicción. Tenía un talento descomunal, pero a la adicción no le importa el talento. Toma lo que quiere, y Bonham fue solo otro nombre en su interminable lista. Su caída fue tan dramática como su estilo, ruidosa, caótica e imposible de ignorar. 20. Dee Ramone. Dee Ramone no solo vivió el punk rock, era punk rock. Y como tantos otros, se quemó demasiado rápido. Las drogas eran su compañía constante, corriendo por sus venas como gasolina avivando un incendio. Su música gritaba su dolor. Sus letras exponían la batalla que enfrentaba cada día. La sobriedad siempre estaba fuera de su alcance. Lo intentó, falló y volvió a intentarlo. Pero en 2002, la pelea terminó. Una sobredosis silenció una de las voces más icónicas del punk, demostrando una vez más que el estilo de vida rockstar devora a las personas sin pensarlo dos veces. Su música sigue viva, pero él se convirtió en otra advertencia en un mundo que nunca aprende. Cada línea que escribió insinuaba la oscuridad que lo seguía, y al final, esa oscuridad ganó. 21. Bon Scott. Bon Scott era el alma salvaje de AC/DC, un frontman con una voz capaz de hacer temblar el suelo. Pero su forma de beber, eso ya era otro nivel de autodestrucción. El alcohol era su mejor amigo y su peor enemigo, alimentando su energía desbordante en el escenario mientras lo destrozaba por dentro. Sus compañeros sabían del peligro, pero ¿cómo detienes a una estrella de rock de vivir como tal? En 1980, tras otra noche de excesos, se desmayó en un auto y nunca despertó. Murió ahogado en su propio vómito, convirtiéndose en otra víctima del rock. AC/DC siguió adelante, pero el vacío que dejó fue imposible de ignorar. Su muerte no solo fue trágica, era inevitable. Bebió con intensidad, cantó con más intensidad aún, pero nadie escapa a lo que siempre estuvo al acecho. 22. Lemmy Kilmister.
Lemmy Kilmister vivió como una tormenta perpetua. Servía whisky como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Se alimentaba de anfetaminas y aún así seguía tocando, gritando y viviendo mientras los demás caían. Motorhead no solo existía por él, se alimentaba de su energía cruda y descontrolada. Pero hasta el tren más rápido se queda sin rieles. Durante años parecía invencible. Décadas de malos hábitos, fiestas sin fin y música a todo volumen nunca lo detuvieron, hasta que la realidad lo alcanzó. En 2015 le diagnosticaron cáncer. Días después, murió. Así de rápido terminó todo. A Lemmy se lo recuerda como un dios del rock, con un cigarro en una mano y una copa en la otra, desafiando a la muerte. Pero la verdad es que nadie gana ese juego para siempre. Su cuerpo no aguantó más, aplastado por todo lo que le arrojó encima. Vivió al máximo, pero el tiempo no perdona a nadie. Cuando llega, no toca la puerta, la derriba. 23. Shannon Hoon. Shannon Hoon tenía una voz capaz de sacudirte por dentro, pero ni siquiera él pudo huir de sus propios demonios. Blind Melon alcanzó la fama en los 90, montados sobre una ola de éxito. Pero la fama no arregla todo, y mucho menos cura a una persona rota. Sus compañeros de banda veían lo que pasaba, pero ver a alguien derrumbarse es una cosa, evitarlo, otra muy distinta. Las señales estaban ahí, clarísimas, pero el tren seguía a toda velocidad. Y en 1995, todo se estrelló. Shannon tuvo una sobredosis en plena gira. Tenía 28 años. Un segundo estaba aquí, al siguiente, ya no. Así, sin más, otra estrella se apagó demasiado pronto. El ascenso de Blind Melon se detuvo en seco. Los fans quedaron con canciones viejas y una pregunta sin respuesta. ¿Qué hubiera pasado si...? Es la misma triste canción que suena una y otra vez. Otro talento perdido, otra vida consumida por la misma historia. Ya se ha contado cientos de veces, y aún así, nadie cambia el final. 24. Paul Gray. Paul Gray no era solo el bajista de Slipknot, era el alma de la banda. En el escenario era imparable, entregando todo en cada nota, haciéndote sentir algo crudo y real. Pero cuando se apagaban las luces, peleaba una batalla que nadie más podía pelear por él. La adicción se había enroscado en su vida como una sombra, metiéndose en cada rincón. Las drogas lo tenían atrapado, y no importaba cuánto éxito lograra, nunca lo soltaban. Sus compañeros veían las señales, y se preocupaban. Sus amigos trataban de ayudarlo, recordarle que no estaba solo, pero la adicción no entiende de razones. No le importa el amor, ni la amistad, ni el talento. Solo tira, arrastra y consume. En 2010, todo se volvió demasiado pesado. Paul fue encontrado sin vida en una habitación de hotel, perdido por una sobredosis. Era la noticia que nadie quería oír, pero que muchos temían desde hacía tiempo. Slipknot, la banda que construyeron juntos, nunca volvería a ser la misma. El dolor fue profundo, sacudiendo al mundo de la música. Los fans lo lloraron, sus compañeros cargaron con la pérdida y su familia quedó con un vacío imposible de llenar. Su muerte fue un recordatorio brutal de que la adicción no respeta a nadie. No importa cuán talentoso seas, cuánta gente te ame o cuánto luches, puede llevarse hasta al más fuerte. Sus compañeros vieron la batalla, pero ver no basta cuando la adicción ya echó raíces. La banda siguió tocando, llevándolo siempre en la memoria. Pero Slipknot jamás sanó del todo tras perder a Paul. Su música sigue viva, pero también el dolor de lo que se perdió. 25. Chris Cornell. Chris Cornell tenía una de las voces más inolvidables del rock. Poderosa, cargada de emoción, capaz de estremecer la tierra y acariciar el alma al mismo tiempo. Había dejado huella, al frente de Soundgarden, luego Audioslave, marcando generaciones enteras de fanáticos del rock. Pero, a pesar de todo ese éxito, una sombra lo seguía. Luchaba contra la adicción, peleaba con la depresión, hablaba de ello abiertamente, esperando que la honestidad mantuviera a raya a los demonios. Durante años luchó duro para mantenerse sobrio, para conservar el control. Pero los problemas de salud mental no desaparecen. Se quedan ahí, en el fondo, esperando un momento débil. No importaba cuánto había logrado, cuánta gente lo quería. Esa batalla nunca se acabó del todo. En 2017, tras años de altibajos, llegó la noticia que nadie quería creer. Chris Cornell había muerto. Lo encontraron en su habitación de hotel, su vida apagada.
Los medicamentos recetados influyeron, pero el dolor venía de mucho antes. La depresión lo había acompañado durante años, negándose a soltarlo. El mundo no perdió solo a un músico, sino a una voz que significaba muchísimo para muchísimas personas.